Bien, ahora sí vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Les voy a pedir de favor que a quienes no tengan muteado su micrófono, bueno, de favor lo puedan hacer para comenzar con la explicación del tema del día de hoy. Eh, bueno, esta es nuestra cuarta sesión como tal ya de la asignatura. Como saben, unas sesiones han sido sincrónicas, otras asincrónicas, y bueno, así es como estaremos trabajando ya lo que resta del curso. Es muy probable que la próxima sesión sea sincrónica, igual ustedes la puedan consultar en el momento que gusten. Solamente les repito, hay que estar muy pendientes sobre todo de la entrega de las actividades en los tiempos que marque las mismas. El día de hoy, bueno, vamos a continuar explicando gran parte de lo que es un proyecto de investigación, algunas etapas, y bueno, por ahí se les van a quedar algunas actividades con respecto al tema que veamos el día de hoy. Y bueno, pues voy a proyectarles ahorita en PowerPoint una presentación donde vamos a abarcar otros de los apartados de un proyecto como tal. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, no duden en alzar la manita o ponerlo en los comentarios para que podamos ir despejando dudas, que es lo más importante. Así que bueno. Recuerden que todos los materiales están disponibles en la plataforma y en el grupo de Facebook, ¿sale? Esta es la presentación que estuvimos ocupando en la última sesión y bueno, aquí ya se integraron algunos otros apartados que son los que vamos a ver el día de hoy, de los cuales, bueno, pues va a haber una pequeña actividad, digamos. Uno de los temas más importantes, repetía al inicio lo de los materiales que está a su disposición, sobre todo por el hecho de que no es necesario que copien, sale aquí durante la exposición. Si no quieren copiar, no hay ningún problema, pueden descargarlo en cualquier momento. Así me interesa sobre todo que pongan atención a la explicación, ¿sale? Para que no se me vayan a distraer de estos temas que son muy importantes. Cuando nosotros vamos a elaborar un proyecto de investigación, uno de los apartados principales, ¿sale? Y de los más importantes, sobre todo, es la selección de un tema. Es decir, es desde allí, desde donde vamos a partir como tal para nosotros poder realizar nuestro proyecto de investigación. Y bueno, como lo dice aquí en la diapositiva, es el primer paso en el proceso de una investigación y es una de las etapas más importantes, porque de la elección correcta de un tema depende el éxito final de toda indagación. Y bueno, para la buena elección, digamos, de este tema de investigación, hay que tener en cuenta dos aspectos al menos, y uno de ellos es que el tema que nosotros vamos a elegir para poder investigar, que realmente sea de nuestro interés y de nuestra preferencia. Esto debido a que, bueno, si nosotros seleccionamos, como ustedes saben, un tema de investigación el cual no nos llama en lo absoluto la atención, pues va a ser un trabajo muy pesado y que realmente no va a ser fácil, digamos, estar encontrando la información o no voy a hacer con las mismas ganas la búsqueda de esas investigaciones o de esas lecturas y textos que me puedan servir para documentar mi trabajo. Y en segunda, la experiencia sobre todo personal que tengamos frente a estos temas. Ustedes perfectamente deben conocerse en el sentido de qué temas les interesan y en cuáles de esos temas ya han tenido alguna experiencia, no sé, impartiendo alguna plática, teniendo algún curso o que sean temas que ustedes generalmente consultan. Es a partir de esos temas que a nosotros nos motivan desde donde debemos partir a seleccionar un tema de investigación. Si no, de lo contrario, repito, el proceso va a ser muy cansado, nos puede llegar a aburrir y en determinado momento incluso podemos cambiar incluso el tema a mitad de proyecto y eso, bueno, pues provoca que en muchas ocasiones tengamos que realizar la investigación desde cero y bueno, no es lo que se busca, sino que ustedes puedan darle continuidad a su proyecto de investigación debido a que el tema les interesa. Entonces, esta es una de las primeras etapas y aunque parezca muy sencilla, créanme que es de lo más complicado porque es a partir de aquí cuando nosotros vamos a comenzar, digamos, ese proyecto de investigación y repito, la selección es sumamente importante, si no de lo contrario, el día de mañana podemos estar cambie y cambie de proyecto y nunca terminar incluso una investigación. Por eso la elección yo siempre les voy a recomendar que del tema que ustedes quieran siempre la hagan bajo sus intereses personales, de lo que quieran saber más, digamos, del campo que quieran explorar. Y algo que es muy importante, al menos hablando ya de manera institucional, por decirlo así, dentro del campo que nos desarrollemos,
en este caso la psicología o la pedagogía, pues es muy importante que el tema que seleccionemos esté bajo alguna de esas dos áreas disciplinares, ¿sale? A mí me puede llamar, por ejemplo, mucho la atención el deporte, pero si mi carrera es pedagogía, pues no voy a investigar algo relacionado al deporte, ¿no? A menos que sea algo como, no sé, algo como talleres deportivos para la educación o cuestiones así. O sea, tenemos que buscar que el tema que vamos a elegir siempre vaya de la mano con la profesión que nosotros estamos estudiando. En este caso, para quienes son psicólogos o psicólogas, tendrán que buscar algún tema que sea de interés, pero que esté bajo las líneas de investigación de la psicología y por ende para la pedagogía completamente igual, ¿no? Tenemos que buscar temas que vayan de la mano a la pedagogía para nosotros poderlos investigar. Esto en el ámbito educativo, repito, fuera de las instituciones, fuera de las clases, ustedes son libres de investigar lo que ustedes quieran, pero bueno, aquí dentro de las universidades, digamos, sí que se busca que se delimite ese tema. Precisamente esta última palabra que acabo de mencionar, la delimitación del tema, es algo sumamente importante a la hora de que nosotros elegimos cualquier tema de investigación. Y bueno, esta delimitación hace referencia a que permite advertir, digamos, al lector, a quien va a consultar nuestra investigación, los límites de la investigación, es decir, de nuestra investigación, a saber la delimitación espacial en la cual se detalla el lugar, ya se trate de una investigación global, regional, nacional o local, y por otro lado, la delimitación temporal, la cual señala la extensión de tiempo que cubre el estudio, sea de meses o incluso años, de manera constante u observando intervalos de tiempo. ¿Qué quiere decir esto de la delimitación en pocas palabras? Bueno, que una vez que nosotros tenemos ya un objeto de estudio, ya tenemos un tema seleccionado, nosotros tenemos que empezar a delimitar ese tema. Si yo quisiera hablar, por ejemplo, acerca de la depresión, si quisiera hablar acerca de los métodos de aprendizaje dentro de las instituciones, ese es un tema muy general. Simplemente si lo pongo así a secas dentro de un proyecto de investigación. La delimitación del tema lo que nos indica es que nosotros tenemos que empezar a marcar límites dentro de ese tema para nosotros podernos meter en el terreno de la investigación. Y es por eso que aquí se nos hace la recomendación de que debemos de esclarecer muy bien el apartado de qué tipo de investigación va a ser, si va a ser una investigación a nivel, por ejemplo, nacional, a nivel estatal o en un solo municipio, por ejemplo, en una sola ciudad. Otra parte es la delimitación temporal, es decir, cuánto va a durar ese estudio de investigación. ¿Va a durar solamente meses? ¿Va a durar años? Incluso, no sé, 5, 7, 10 años, una década incluso. Depende de la delimitación temporal que nosotros señalemos la duración de nuestra investigación. Entonces, todos estos apartados que parecieran insignificantes son muy importantes a la hora de que nosotros elegimos nuestro tema porque van a marcar precisamente el tiempo, la duración, el espacio y la población incluso a la cual voy a estar analizando. Por eso siempre que ustedes hagan una investigación, deben de ser muy, muy inteligentes a la hora de delimitar su tema para que no se nos cargue, digamos, el trabajo de investigación. Si yo solamente quisiera estudiar acerca o quisiera investigar sobre el tema de la depresión como tal, ese tema, repito, es muy amplio. En cambio, si digo que voy a estudiar la depresión en alumnos de 12 a 14 años de la Universidad IBES de la región de Jalapa, Veracruz, por ejemplo, esa es una delimitación del tema. Es decir, yo solamente me estoy centrando en la población de Jalapa de los 12 a los 14 años de determinada institución. Eso es lo que busca la delimitación, que nosotros podamos, digamos, sintetizar el tema a una área en específico de población y de región. Aquí viene un ejemplo de qué características o apartados hay que tomar en cuenta a la hora de hacer la delimitación poblacional o la delimitación del tema en este caso. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta el sexo, la edad, la etnia, el estrato ocupacional, la situación económica, el nivel de escolaridad, la zona de residencia y la nacionalidad. Por ejemplo, estas son algunas características que se recomienda tener en cuenta cuando nosotros vamos a seleccionar un tema de investigación. Yo les ponía como ejemplo eso de la depresión, ¿no? Que ese va a ser mi objeto de estudio, pero ahora tengo que empezar a hacer, digamos, un desglose precisamente de qué de ese tema de la depresión quiero investigar. Es decir, a qué sexo, si a las mujeres o a los hombres, por ejemplo, ¿no? Qué rangos de edad, es decir, en qué edad me interesa saber sobre la depresión, si de los 10 a los 15 años, si de los, no sé, de los 8 a los 10 años o de los 15 en adelante.
el estrato ocupacional, la situación económica, si es para, no sé, para niveles económicos, no sé, de escasos recursos, que vivan muy bien, el nivel de escolaridad, si es para una licenciatura, si es aplicado solamente para personas que cuenten, no sé, con nivel de secundaria, con nivel de bachillerato, con nivel de licenciatura o de posgrados, en dónde habitan, si es en Jalapa, si es en Veracruz, incluso si es fuera de México o es a nivel república, ¿no? Todos estos datos, por ejemplo, son muy importantes a la hora de elaborar un tema de investigación. Si no hacemos esto, ¿sale? Nos vamos a exponer a que vamos a tener a nuestra disposición o a nuestro alcance mucha información, pero a veces el exceso de información al momento de hacer un proyecto de investigación no es tan bueno, ¿sale? Hay veces que nosotros tenemos la idea de que si agarramos un tema el cual es muy conocido, vamos a encontrar mucha información sobre él y posiblemente nuestra investigación sea más fácil. Ese es uno, por ejemplo, de los pensamientos erróneos que tenemos muchas veces al hacer proyectos de investigación. Cuando nosotros tenemos un exceso de información, sucede todo lo contrario. Más difícil va a ser todavía la tarea del investigador. ¿Por qué? Porque puede ser que esos estudios en los cuales tú estás pensando o abordar o esa investigación que tú quieres realizar posiblemente ya se realizó, ¿no? Tal vez no se haya realizado, pero la vas a tener que comparar con muchos estudios que ya estén hechos, ¿sale? Y eso implica leer un montón, ¿sale? Entonces, la delimitación precisamente nos va a permitir incluso en desarrollar temas de investigación que sean completamente novedosos. Es decir, puede haber un estudio sobre la depresión escolar en alumnos de 10 a 14 años de la región de Jalapa, pero tal vez lo único que va a variar es la institución a la cual vamos a aplicar esa investigación. Y eso, aunque solamente cambie un dato del título de la investigación, que sería la institución como tal, eso va a permitir que la investigación sea novedosa y que no sea la misma que se hizo anteriormente. Esto, repito, porque la población a la que vamos a aplicar ese estudio es completamente distinta a las que ya existen. Entonces, hay que jugar mucho con la delimitación del tema para no caer en duplicación de investigaciones y sobre todo para que sea realmente útil la información que vamos a estar, digamos, produciendo a través de nuestro proyecto de investigación. Hasta aquí pregunto, ¿queda claro cómo podemos hacer una delimitación del tema, del objeto de estudio que nosotros queramos seleccionar para nuestro proyecto de investigación? Les pregunto Sí, porque profe. va a venir una actividad ahorita, obviamente no la van a hacer ahorita, pero se les va a quedar de tarea, donde ustedes van a tener que realizar la delimitación de un tema que sea de su interés. Si recuerdan una de las primeras actividades, la 1 y la 2, que fue el cuestionario y la presentación que ustedes hicieron en Facebook, yo les solicitaba que por favor colocaran allí algún tema que les llamara la atención y que estuviera relacionado al campo de estudio en el cual se encuentran. ¿Sale? Ustedes son libres de seleccionar alguno de esos temas de interés que ya colocaron y me hicieron a bien llegar, o pueden seleccionar algún otro. Pero lo que me interesa es que lo delimiten. ¿Sale? Ustedes lo pusieron como idea general, que eso era lo que yo buscaba, y ahora necesito que se imaginen que van a comenzar con un proyecto de investigación y que van a delimitar ese tema a una población en específico, incluso si ustedes lo quieren delimitar a un sexo en específico, a un rango de edad, a una duración que ustedes quieran, esa va a ser una de las actividades. Pero por eso me interesa saber si queda claro cuáles son los puntos o apartados que vamos a tener a consideración a la hora de hacer la delimitación de un tema de investigación. ¿Nadie tiene dudas? Sin pena, ustedes pregunten sin pena. Es el momento en el cual tienen que despejar todas sus dudas. ¿Sí queda claro cuáles son los apartados que vamos O a tomar a sea, consideración? Sí, adelante. el delimitar el tema es como especificarlo, Especificarlo. Así es. como para reducir, es Sí, que no sé cómo exactamente. decirlo. Para reducir toda la información que hay Exacto. alrededor, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si yo agarro la depresión, agarro cualquier otro tema, digo, es solo un ejemplo, voy a encontrar un sinfín de información y más hoy en día gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a cortar toda esa información, tenemos que hacerlo más chiquito, digamos, el tema, para nosotros ahorrarnos chamba, digamos, como investigadores. Si no, de lo contrario, nos vamos a encontrar con investigaciones que se pueden volver eternas, ¿no? O sea, que pueden durar 2 o 3 años en lo que concluyo un tema de investigación.
Entonces, nosotros, cuando entramos a estudiar un nivel superior, nosotros ya de por sí llevamos el tiempo contado, ¿no? Es decir, en el sentido de que si llevamos una materia de investigación y el maestro nada más tiene 6 sesiones, ustedes como sea tienen que sacar un tema de investigación en 6 sesiones o en 6 semanas, ¿no? Lo cual es completamente loco porque así no es la investigación, ¿no? O sea, no, es imposible hacer un trabajo de esa forma, pero se hace, pero porque así es nuestro sistema educativo, pero independientemente de eso, hay que tratar de jugar un poquito con esto de la delimitación para nosotros ahorrarnos, digamos, trabajo. Entonces, por ejemplo, esto es ideal sobre todo en materias como esta, metodología de la investigación, que generalmente el docente les va a encargar que desarrollen trabajos y ustedes van sobre el tiempo. Entonces, cuando vamos sobre el tiempo, ahí sí que hay que ser muy inteligentes a la hora de la delimitación, porque si no nosotros nos vamos a hacer, digamos, el harakiri solitos y no vamos a terminar como tal el proyecto, ¿sale? ¿Alguien más tiene dudas? Gracias, profe. Sí, de nada. ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Profe, perdón, Adelante. hay ¿Sí? algunos puntos que tiene ahí, por ejemplo, en las delimitaciones, por ejemplo, si el tema que tenemos no tiene alguna etnia o cosas así, no pasa absolutamente nada, ¿podemos poner los demás? Claro, no pasa absolutamente nada. Estos son, digamos, los puntos que yo les recomendaría tomar en cuenta a la hora de la delimitación. Pero, por ejemplo, si a mí no me interesa describir lo de la etnia y solamente me basta con poner la edad y el lugar en donde voy a aplicar la investigación es completamente válido, ¿sale? Ustedes se van a tener, digamos, aquí que meter en el papel de un investigador o investigadora y van a tener que determinar qué apartados son los que les gustaría tomar para delimitar su tema. Digamos que este es como el menú, ¿no? Y ustedes van a seleccionar simplemente con cuáles creen ustedes que de estos apartados sacarían un buen tema de investigación del objeto de estudio que es de su interés. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Perfecto. ¿Nadie tiene dudas ya de este tema? Miren, les voy a poner un ejemplo de cómo hacemos una delimitación del tema. Fíjense, la actividad 5 sale. Recuerden que la 4 fue la de la infografía. La actividad 5 dice, selecciona un tema de tu interés personal que esté relacionado a tu licenciatura, lo que ya les comentaba. Dice, y posteriormente realiza la delimitación del mismo, tomando en consideración los puntos señalados anteriormente, es decir, los de la anterior diapositiva, los cuales preguntaba su compañera, y compártelo a través del grupo de Facebook en el apartado de la actividad 5, ¿no? O sea, ese apartado se va a publicar ahorita en un ratito, ya está programado, y bueno, ahí van a subir ustedes su actividad 5, que es la delimitación del tema. Y aquí yo les coloco un ejemplo de cómo podemos hacer la delimitación. Hace rato yo les ponía el tema de la depresión, pero supongamos que ahora mi tema o mi objeto de estudio es la deserción escolar. Y aquí empiezo a hacer un desglose, digamos, una delimitación de ese tema. Si yo solamente lo dejara como el grave problema de la deserción escolar, eso implicaría que yo tengo que investigar sobre la deserción escolar, pero ya no solo a nivel México, sino a nivel internacional, es decir, a nivel mundial. Es un problema la deserción escolar no solo para México, sino a nivel mundial. Entonces eso implicaría que tendría que investigar a nivel mundial sobre el problema de la deserción, tendría que investigar sobre todos los niveles educativos donde exista la deserción escolar, desde el nivel básico hasta el nivel superior, y eso pues me va a traer un mundo de información, ¿no? Con lo cual pues necesitaría seguramente de otra vida para poder terminar un proyecto de esa magnitud, ¿no? Entonces lo que hacemos es empezar a meter algunas características dentro de este tema que me van a permitir precisamente ir reduciendo toda esa investigación. Y lo que hago es ahora poner el grave problema de la deserción escolar en el primer cuatrimestre. Por ejemplo, ahí yo estoy seleccionando ya incluso un cuatrimestre, un semestre en específico de una licenciatura X, que en este caso está marcada en morado, de la licenciatura de pedagogía. ¿Eso qué implica? Bueno, que yo como investigador solamente me voy a centrar en la deserción escolar de la licenciatura de pedagogía en el primer cuatrimestre. No me va a interesar lo que suceda en el segundo, en el tercero, en el cuarto, hasta el 12º cuatrimestre. Simplemente me voy a centrar en el primer cuatrimestre, ¿sale? Eso yo lo voy a determinar porque tal vez a través de mi experiencia como docente, como alumno o como investigador, ya me percaté que tal vez en ese cuatrimestre o semestre en particular sucede algo de que los alumnos abandonan el grupo
y se pierde más del 50% de la matrícula, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que ser como que un poquito inteligentes en el sentido de saber por qué ese cuatrimestre, o sea, no solamente es como seleccionarlo al azar, sino nosotros ya tenemos que hacer como un estudio previo, digamos, del por qué vamos a seleccionar ese semestre en particular o ese cuatrimestre. Posteriormente, indico incluso la modalidad, porque recuerden que la licenciatura en pedagogía puede existir para muchas universidades y puede existir en diversas modalidades, ¿no? Tanto escolarizadas, ejecutivas como sabatinas. Yo aquí estoy ¿Cuál es especificando la que va a ejecutiva? ser para la modalidad ¿Cuál es la sabatina. ejecutiva? Y por otra parte, estoy seleccionando también la universidad en la cual voy a aplicar este estudio de investigación, que en este caso es en la Universidad IBES. Sabemos, repito, que la licenciatura en pedagogía o cualquier otra puede existir en muchas universidades de todo el país, ¿no? Entonces aquí lo que hago es todavía delimitar la universidad, pero hay veces que esa universidad que nosotros estamos seleccionando a veces tiene varias sedes, ¿no? Entonces lo que hago ahora es delimitar incluso la región de donde se encuentra esa universidad. Por eso pongo Jalapa, Veracruz, ¿no? En el caso de la Universidad Ives, por ejemplo, que no tiene otra sede, bueno, pues aquí sí que lo ponemos solamente Jalapa, Veracruz, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, no sé, alguna otra institución como el TEC, por ejemplo, que sí puede tener varias sedes o alguna otra institución, entonces hay que especificar en dónde vamos a aplicar ese estudio de investigación. Por eso fue que fui poniendo, digamos, dentro de este ejemplo, con colores diferentes, cada uno de los apartados con los cuales fuimos delimitando el tema de inicio o el objeto de estudio que fue la deserción escolar. O sea, ese fue mi tema general, pero poco a poco, si se dan cuenta, lo fuimos haciendo como, o lo fuimos reduciendo, lo fuimos sintetizando y lo fuimos delimitando a manera de que para mí sea mucho más fácil solamente analizar a una población en específico que a más de 1 millón de personas, por ejemplo, ¿no? Que seguramente podrían salir fácilmente de un tema como la deserción escolar. ¿Queda claro este ejemplo de aquí? ¿Qué dudas tienen de este ejemplo? Yo tengo duda, maestro. Sí, adelante. ¿Es necesario siempre poner un lugar o puede no tener un lugar en la delimitación? Es muy importante que tenga un lugar. Sobre todo cuando vamos a hacer, por ejemplo, investigaciones dentro de algún centro o dentro de alguna institución u organización, sí es muy importante porque, repito, puede ser que en un futuro o en el presente esa empresa, ese lugar, tenga más de una sede. Entonces, supongamos que ahorita la Universidad IBES no tiene, ¿no? Solamente cierro el punto final hasta Universidad IBES, pero si de aquí a 15 o 20 años la Universidad IBES decide abrir otra institución, no sé, en la región de Coatzacoalcos, por ejemplo, y el día de mañana la persona que lee la investigación lo revisa justamente 5 años después de que se publicó, no va a saber exactamente en cuál de las dos sedes que tiene ahora la universidad, digamos, fue que se realizó este proyecto de investigación, aunque muy probablemente a la hora del desarrollo de la investigación en algún momento se llega a mencionar la población. Hay veces que no se pone por completo la descripción y es por eso que desde el título, digamos, se recomienda en muchas ocasiones ir haciendo esa delimitación y la distinción de en dónde va a estar el objeto de estudio, digamos, si fuera o dentro de México, en qué región o estados. Es por eso más que nada la recomendación. Hay quienes no lo ponen, ¿no? Yo sí se los recomiendo que lo pongan, pero bueno, aquí ya es también la decisión un poco del investigador, ¿no? O sea, tampoco pasa nada si no se lo ponen, pero en algún momento a la hora de la defensa de su tesis, por ejemplo, o de cualquier proyecto de investigación, sí que les pueden hacer la observación. Y por ejemplo, si es una monografía, ¿también lleva una delimitación de un lugar? Lo que pasa con las monografías es que es un poquito diferente, digamos, al caso de las tesis, ¿no? O sea, por ejemplo, las monografías pueden no llevarlo, ahí sí es como que más opcional incluso, porque las monografías es una cuestión mucho más teórica que de resultados, ¿sale? Por ejemplo, una de las cosas que va a diferenciar siempre una tesis de un ensayo monográfico, por decirlo así, o de una monografía, es que generalmente no se necesita de presentar resultados como tal obtenidos de esa investigación, que no se hayan realizado incluso prácticas, porque el ensayo como tal o la monografía no lo requiere. Pero en el caso de la tesis siempre se tiene que llegar a resultados, ¿no? Pero esos resultados siempre van a salir o van a surgir de la aplicación de un instrumento que fue aplicado
valga la redundancia, a una población en particular, ¿no? Y ahí es donde viene precisamente la distinción de dónde surgen esos datos, ¿no? Si fueron de X región, de tal empresa o de X organización. ¿Y con la tesina es igual? Con la tesina es muy similar, digamos, al ensayo monográfico, aunque en la tesina sí que se recomienda que se llegue al apartado de los resultados, porque generalmente las tesinas, a excepción de algunas instituciones, solamente se ven en casos de posgrado. Y en el caso de licenciaturas es muy difícil que incluyan la tesina, pero digamos que la tesina es como un análisis, sobre todo más de la experiencia profesional que has tenido tú referente a tu disciplina, en este caso, digamos, la psicología o la pedagogía. ¿Alguien más tiene dudas con respecto a la delimitación y el ejemplo que colocamos en la diapositiva? ¿Ya estarían listos para hacer su delimitación? Maestro, Sí, los datos son una especificación clara de lo del tema exacto. investigado. Así es, exactamente. Es una explicación detallada. Ah, ok. Y recuerden, cuando yo les hable del objeto de estudio, es el tema principal. ¿Sale? A eso me refiero. Cuando hablo del objeto de estudio, es el tema principal que ustedes están seleccionando para su investigación. Y la Ok, delimitación es ir desglosando, como dice su compañera, ese tema. bueno. ¿Alguien Sí, más tiene dudas? Sí, de nada, hija. ¿Nadie? Bueno, pues ahí tienen su primera actividad. Yo sé que ya están cansados de tanta actividad, pero así soy yo, no se preocupen. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la introducción y el índice. Bueno, aquí realmente puse muy poco, pero la introducción seguramente es un apartado que a muchos nos ha sacado seguramente canas, ¿no? Porque a veces como que dices, es lo más fácil y ya cuando llegas al apartado de la introducción no sabe uno qué poner, ¿no? Aunque ya tengas todo el trabajo, no sabe a veces uno cómo llenar el campo de la introducción. Y bueno, en un breve resumen, pues la introducción lo que busca es que se ofrezca un resumen sobre los contenidos que se encuentran dentro de este trabajo, en este caso de investigación, y cuál es su secuencia. Digamos, eso sería lo ideal de una introducción, es decir, que yo explique al lector de manera general de lo que va a hablar mi proyecto y explicar el orden en el cual se presentan los contenidos. Y no me refiero al orden del índice, porque eso es otra cuestión aparte, ¿sale? Sino que, por ejemplo, si mi trabajo de investigación va a estar separado por capítulos, explicar de manera general qué voy a hablar en cada uno de los capítulos. Y eso lo hacen, por ejemplo, muchos autores de obras literarias cuando dividen generalmente sus artículos o sus obras por capítulos, lo que van haciendo es un resumen como muy general de cada uno de ellos para que la persona que lea la introducción sepa perfectamente en qué apartado o en qué capítulo va a encontrar la información que él requiere. Lo que es la introducción y lo que es el índice son dos apartados fundamentales para cualquier obra, ya sea literaria, ya sea de investigación, porque nos va a permitir ahorrarnos tiempo a los lectores. Cuando nosotros estamos buscando la definición de algún concepto o estamos buscando alguna teoría, por ejemplo, ¿no? Lo que erróneamente a veces hacemos es empezar a pasar página tras página tras página hasta que encontremos la palabra que estamos buscando, cuando lo que realmente tendríamos que hacer es posicionarnos sobre la introducción o sobre el índice para nosotros podernos dar cuenta desde allí en qué apartados u hojas de la obra se encuentran precisamente los temas que yo estoy buscando, ¿no? Porque precisamente es nuestra guía para los investigadores de todo lo que estamos ofreciendo dentro de nuestro proyecto de investigación. Y al lector, pues repito, le va a ahorrar mucho tiempo simplemente yéndose al índice y encontrando las palabras que él busca o los conceptos o teorías que está buscando dentro de esa obra. Y bueno, para el segundo, el índice, es útil considerar incluso a veces varios índices, ¿no? Sabemos que el índice de contenidos, pues es el más común dentro de una obra, que es donde se detalla, por ejemplo, de principio a fin qué temas se van a abordar, pero en muchas ocasiones, y sobre todo en trabajos de tesis, es muy común que aparezcan índices de gráficos o de imágenes. En un trabajo de investigación, nosotros podemos incluir gráficos o imágenes para complementar nuestro proyecto de investigación.
¿no? Solamente que aquí no se ponen como a veces lo hacemos para entregar nuestras tareas, ¿no? Que ponemos un párrafo y le ponemos 3 imágenes para llenar la hoja y pasamos a la siguiente y así nos la llevamos, ¿no? Aquí tiene un orden, digamos, mucho más riguroso e incluso cada imagen que nosotros tenemos que colocar la tenemos que referenciar, ¿no? Que eso es, digamos, por eso muchos optan por no poner incluso imágenes, porque si no tendrías que estar referenciando cada una de las imágenes o figuras que vayas a utilizar. Pero bueno, hay obras, por ejemplo, que sí que lo requieren y lo ideal es que se incluyan para que sea mucho más explicativo el tema y de esa forma se puede generar o sacar un índice de gráficos dependiendo de la cantidad de figuras que estés integrando a tu proyecto de investigación. Entonces, simplemente lo menciono para que ustedes lo tengan en cuenta que el índice de contenidos no es el único que existe, sobre todo en proyectos de investigación y que puede haber pues más de uno. Hay otro apartado que vamos a estar trabajando también para la siguiente semana, que es el apartado del estado del arte o los antecedentes. Esto para mí es uno de los más importantes dentro de un proyecto de investigación y sí me gustaría que les quedara muy, muy claro este apartado de aquí, pero antes me gustaría saber si con el apartado de la introducción e índice no tienen ninguna duda. ¿Seguros no tienen preguntas, dudas? Bueno, continuamos entonces. El apartado del estado del arte o los antecedentes es una de las cosas, repito, para mí más importantes dentro de un proyecto de investigación, sobre todo cuando vamos a elaborar tesis o trabajos ya, digamos, con cierta formalidad, porque este apartado nos va a permitir conocer mucho más lo que se ha hecho, digamos, en relación al objeto de estudio que nosotros estamos seleccionando. Para Páramo, en el 2006, nos menciona que la finalidad de este apartado, de los antecedentes o el estado del arte, que es así como se le puede encontrar, es elaborar una reflexión epistemológica sobre un objeto de estudio. En este caso, la definimos como una investigación de investigaciones. ¿Qué quiere decir epistemológico? ¿Alguien me puede decir? La palabra epistemología, ¿qué quiere decir? ¿O qué significa? Todos llevaron etimologías grecolatinas, ¿no? ¿O no, ya no llevaron etimologías? ¿En el bachillerato? Yo sí, pues Adelante. es ahora sí el estudio de las palabras en latín, por Ok, decir. etimologías sí, pero Ajá. epistemología, Es una parte de la filosofía, ¿no? Que estudia el conocimiento. realmente es una parte de la filosofía o una de las ramas que va a estudiar el conocimiento. Entonces, pero no el conocimiento como a veces lo concebimos desde la psicología, sino más teórico, digámoslo así, desde dónde surge, digamos, el conocimiento. A eso se refiere la epistemología, ¿no? Viene de la palabra episteme, que significa conocer, y habla precisamente sobre nosotros conocer de dónde proviene o se origina todo conocimiento. Cuando hablamos precisamente de esta definición de Páramo en el 2006, que nos lo menciona como que es una investigación de investigaciones, es porque nosotros nos vamos a dar a la tarea en este apartado en particular de hacer una búsqueda exhaustiva de todas las investigaciones o tesis, por ejemplo, que tengan que ver con mi investigación de alguna u otra forma, ¿no? De manera directa o de manera indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que si hace rato yo les hablaba de que voy a hacer un estudio de la deserción escolar en la Universidad IBES en el primer cuatrimestre de la licenciatura sabatina de pedagogía, pues yo voy a buscar alguna investigación que esté relacionado a ese tema. Posiblemente dentro de la universidad alguien hizo la misma investigación, pero del cuarto cuatrimestre o del octavo cuatrimestre. Esa investigación para mí sería un antecedente investigativo, ¿sale? O sería parte de mi estado del arte, porque eso me va a ofrecer a mí un panorama general de lo que está sucediendo a nivel global, digamos, en esa universidad, en esa licenciatura o en algún cuatrimestre o semestre en particular. Y a eso nosotros lo vamos a denominar dentro de la investigación como el estado del arte o los antecedentes. Toda investigación o trabajo realizado que esté de forma directa o indirecta relacionado a mi tema. Hay veces, por ejemplo, que no vamos a encontrar un tema de investigación con el nombre que nosotros tenemos de nuestro estudio. Por ejemplo, tal vez vamos a encontrar investigaciones que hablen solo sobre la deserción escolar a nivel licenciatura, pero no sobre pedagogía y no sobre un cuatrimestre en particular. Aún así,
esa investigación para mí es importante porque posiblemente nadie se ha dado a la tarea de investigar este tema de la deserción en ese cuatrimestre y en esa carrera en particular y solo encontramos temas muy generales. Pues esos temas que son muy generales seguirían formando parte de mis antecedentes de investigación o de mi estado del arte. Nino en el 2001 menciona de igual forma que este apartado o en este criterio se propone más bien una postura epistemológica de la teoría crítica que implica la lectura del contexto histórico-cultural del objeto de estudio, es decir, del tema a desarrollar. Y esto de la teoría crítica proviene, pues, indudablemente del pensamiento crítico, ¿no? Que hoy en día se busca desarrollar precisamente en el estudiante y que para llegar precisamente a esos pensamientos o a esas reflexiones debemos conocer primero esas investigaciones. Es decir, yo no puedo meter algo a mis antecedentes sin primeramente, si primero no leí el documento, ¿no? O sea, tengo primero que leerlo, tengo que consultarlo, revisarlo bien, comprenderlo, y una vez que me doy cuenta que realmente me va a ser útil para mi investigación, es como lo coloco en el estado del arte o en los antecedentes. Muchas veces ha sucedido, por ejemplo, que nos damos a la tarea de elaborar este apartado de aquí y empezamos a buscar investigaciones relacionadas a este tema o al tema que ustedes elijan, y a veces simplemente por poner alguna investigación sin leerla o sin consultarla, la colocamos en el estado del arte, la dejamos así, entregamos nuestra tesis y muchas veces, como no nos dimos a la tarea de, digamos, de leer esa investigación, hay veces que los lectores de tesis se dan cuenta de que lo que tú estás investigando, por ejemplo, no funciona o ya fue investigado y que incluso en uno de tus antecedentes o en el estado del arte que tú proponías, ya venía pues resuelta esa duda o incluso ya venía errónea tu propuesta, por decirlo así. Es decir, el estado del arte nos va a permitir a nosotros saber qué ya se hizo, qué se ha dejado de hacer, qué se está haciendo incluso, cómo lo están haciendo, y todo eso para nosotros es como un marco de referencia para nosotros poder echar a andar nuestra investigación. Yo quiero saber si queda claro, digamos, qué es el estado del arte antes de pasar con algunas otras características del mismo. O sea, ¿sí se entiende cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una introducción, no sé, entre una justificación, entre un estado del arte o antecedentes? En pocas palabras, ¿cómo podrían resumirme el estado del arte? ¿Cómo lo entendieron ustedes? Pues buscar como toda la información relacionada con el tema que vas a investigar para como no dobletear la información. Exactamente, así es tal cual como lo dice su compañera. Ha pasado en También, muchas ocasiones, por ejemplo, adelante. también nos podría ayudar para encauzar la investigación que queremos realizar, ¿cierto? Totalmente, así es. Todo eso que acaban de mencionar sus compañeras es muy cierto, ¿no? El estado del arte es uno de los primeros apartados dentro del proyecto de investigación, porque incluso desde aquí nos podemos dar cuenta si el proyecto que queremos hacer o el tema que queremos investigar ya está investigado o ya está incluso resuelto, ¿sale? Hay veces, por ejemplo, que queremos determinar, no sé, si el ir a la escuela es bueno, ¿no? Por ejemplo, esa es nuestra hipótesis, ¿no? Si queremos saber si ir a la escuela es bueno o es malo. Pues esa es mi investigación y tal vez nosotros ya hoy en día nos encontramos con 20 tesis que comprueban que sí es bueno o que no lo es, y de esa forma nosotros vamos a poder saber si es necesario hacer este proyecto de investigación o no para no perder tiempo. Por eso las investigaciones, cuando realmente son valiosas, es porque proponen temas completamente novedosos o que no han sido descubiertos aún o que no se ha investigado muy a fondo referente a ese objeto de estudio, y los antecedentes pues nos van a guiar precisamente a saber qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, y también nos permite sobre todo conocer la forma en cómo se ha trabajado algunas investigaciones. Aquí, por ejemplo, ¿Ha sucedido que en una nueva investigación se tache todo lo investigado anteriormente a cualquier otro autor? sí, y ha pasado, por ejemplo, también que se han negado cosas, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? O sea, ha habido, por ejemplo, tesis que han rechazado cosas, ¿no? Y que al paso de los años surge una nueva tesis comprobando que sí era verdad. ¿Me explico? Por eso la investigación es muy importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos una idea en la cabeza,
sea buena, sea mala, en el sentido de que, por ejemplo, la educación es buena, ¿no? Esa puede ser una idea o un pensamiento que yo tenga. Y para otra persona puede tener la idea de que la educación es mala. Esas son hipótesis, ¿sale? Son hipótesis que va teniendo la gente, son ideas que se le van ocurriendo, digamos, y que quiere comprobarlas de alguna u otra forma. Si tu investigación es rechazada o es aceptada, o si esa hipótesis es correcta o no es correcta, más bien, no implica que tu investigación sea más o menos. O sea, más buena o menos mala, no lo determina que tu hipótesis haya salido correcta o incorrecta. Porque hay muchas personas que el día de mañana van a tener la misma forma de pensar que tú, ¿no? Esa Del era, investigador. esa era mi otra pregunta. Bueno, ¿quién determina si esta investigación es correcta o incorrecta y en qué me baso? En los estudios, por ejemplo, cuantitativos, te lo va a dar todo completamente la estadística, ¿sale? La estadística es lo que te va a decir en estudios cuantitativos si lo que tú propones o lo que tienes como idea está saliendo como tú lo pensabas o no está saliendo como tú pensabas. Digamos que la cuestión numérica en los estudios cuantitativos va a garantizar esa fiabilidad, ¿no? Por ello, detrás va a haber un montón de trabajo, ¿no? Va a haber un montón de aplicación de instrumentos que te va a permitir obtener resultados y esos resultados tú los tienes que validar y esa validación es la que te permite tener grados de confiabilidad dentro de las investigaciones. En el caso, por ejemplo, de los estudios cualitativos, como puede ser los estudios, por ejemplo, socioemocionales, ¿no? Esos sí que son muy subjetivos, ¿no? Entonces, ahí no hay forma de convencer, digamos, más que con tu palabra, con tu investigación, tu marco teórico, digamos, toda la información que almacenaste dentro de tu proyecto para convencer al resto. Por eso los estudios cualitativos son muy buenos, pero va de por medio mucho la cuestión subjetiva de cada quien. Entonces, al igual y tu trabajo sí lo documentaste muy bien, pero mi forma de pensar es completamente distinta y aunque tú me lo quieras comprobar con 1000 palabras, yo tengo otra forma de pensar y eso no me va a permitir creer en lo que estás diciendo, ¿me explico? En cambio, en los estudios cuantitativos, digamos que como que no hay de otra porque te presentan resultados, pero incluso hay quienes pueden llegar a dudar también de que esos resultados sean confiables, ¿no? Porque ¿quién te comprueba a ti que la obtención de esos resultados se hicieron de forma correcta, por decirlo así? Entonces, la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, al término de la misma, en muchas ocasiones termina siendo subjetiva. Pero, bueno, pues lo ideal es que no se hagan a la idea de que una es mejor que otra, refiriéndome a lo cuantitativo y a lo cualitativo. O sea, siempre hagan lo que más les llame la atención y sin importar si es cuanti o si es cualitativo, porque eso va a ser menos pesada la labor de la investigación. Y lo que te comentaba hace un momento de que las hipótesis pueden ser rechazadas o aceptadas, no importa si es de alguna u otra forma, porque la investigación sigue siendo igual de valiosa, ¿no? Tal vez yo puedo tener la hipótesis de que los alumnos de tercer grado de primaria siempre reprueban matemáticas y resulta que en la investigación que hago, pues no todos reprobaban matemáticas, ¿no? Y que en algunas escuelas siempre pasan los alumnos y solamente era una idea errónea en mi cabeza. Pues esa misma idea errónea que yo tenía en mi cabeza posiblemente se le ocurra a otro investigador y para que ya no pierda tiempo investigando ese tema, ya puede tener como referencia el proyecto que yo realicé para no incurrir, digamos, en el mismo error. Por eso, sea bueno o malo el resultado en una tesis, por ejemplo, en una investigación, siempre va a tener el mismo valor o el mismo aporte a la sociedad, positivo, digamos, en este caso, ¿no? Aunque haya sido rechazada la hipótesis, el valor agregado siempre va a ser positivo porque va a tener o va a dejar una huella o un antecedente para un investigador que venga más adelante. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues otro de los apartados que hay que tener en cuenta cuando vamos a desarrollar este apartado de los antecedentes, valga la redundancia, es no repetir los temas de investigación que ya comentábamos hace unos momentos, ¿no? A través de la misma revisión bibliográfica se puede detectar si ya se ha investigado o no el tema para no perder tiempo y, bueno, dedicarnos a buscar un giro diferente a ese tema o objeto de estudio para hacerla distinta a la del resto, ¿no? Hay muchas investigaciones, por ejemplo, que pueden tener el mismo nombre, y están estudiando incluso a la misma población y el mismo objeto de estudio, pero a veces lo que los diferencia, por decirlo así, es incluso las técnicas o los métodos que van a utilizar para llegar a la conclusión de resultados. ¿Sale? Todos podemos en este salón, por ejemplo, investigar sobre la deserción escolar en el primer cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía de la modalidad sabatina de la Universidad IBES,
pero la forma en cómo vamos a realizar esa investigación puede ser distinta de cada quien, ¿no? Porque las técnicas, los instrumentos de recolección de datos que cada quien utilice pueden ser distintos. Pero eso, por ejemplo, también es bueno a veces incluirlo en la introducción o incluso, si es posible, en la delimitación del tema, para que el lector que consulte nuestra investigación sepa qué métodos o estrategias vamos a utilizar para llegar a esos resultados, ¿sale? Porque si no, de lo contrario, todos tendríamos el mismo título, pero nada de diferente. Y si nosotros desde el título, desde la introducción, ya determinamos qué estrategias o métodos vamos a ocupar para llegar a la conclusión de resultados, eso ya va a ser diferente a la hora de desarrollar el proyecto. Y el lector que realmente conozca de ese tema va a saber o va a tener una idea más o menos de qué método estaba buscando y le va a hacer caso a una u otra investigación dependiendo lo que busque. El segundo punto, bueno, es definir la metodología, esto de lo que les hablaban, ¿no? La forma en cómo otros investigadores han estudiado el tema que nosotros tenemos por interés. Los antecedentes nos van a permitir darnos cuenta, repito, de cómo trabajaron ese tema de investigación otros investigadores que ya han concluido, digamos, con su proyecto de investigación. Y eso nos va a permitir a nosotros más o menos tener una idea desde dónde podemos partir, qué estrategias podemos utilizar e incluso qué instrumentos. Tampoco se trata de copiarnos de lo que ya está hecho, porque si no, no tendría nada de nuevo o de aporte a la sociedad, ¿no? Por eso tenemos que buscar diferentes formas, pero sí que podemos guiarnos de otros proyectos de investigación que ya estén concluidos. Y el último apartado, que es el concluir, en donde podemos establecer qué se investigó, es decir, cómo o a través de qué metodología y qué resultados se obtuvieron. Aquí es muy importante, por ejemplo, que si vamos a hablar sobre los índices de deserción escolar, podemos encontrarnos 3 o 4 investigaciones que nos hablen que en México no existe la deserción escolar, ¿no? Y en los antecedentes, por ejemplo, yo puedo meter esos datos de 4 tesis de X compañeros de X universidad que mencionaban que la deserción escolar no existía. Y yo llego con mi investigación a comprobar que sí existe la deserción escolar. Entonces, ahí, pues aparte de que me paso a traer a los 4 que ya hicieron su tesis, no voy a comprobar que sí existía, por medio de mis métodos y mis instrumentos, la deserción escolar. Los antecedentes, ¿sale? No necesariamente tienen que ser usados de manera positiva para mi investigación, ¿sale? Por eso nosotros tenemos que ser muy listos cuando vamos a hacer un proyecto de investigación, y esto se los digo muy en serio, porque no sabemos en qué momento nos vayan a citar en un trabajo o nos vayan a referenciar en un trabajo de investigación y si esa referencia o esa cita vaya a ser para bien o para mal, ¿sale? Por eso hay que tomárselo, digamos, con mucho compromiso, porque si no, el día de mañana, imagínense ustedes que lo citan en un trabajo de investigación, pero para decir que lo que estaban diciendo era una completa mentira, ¿no? Entonces, ahora sí que el chismoso, ahí queda uno, porque si llegan a concluir que en verdad lo que decíamos era una mentira y ellos comprueban que es verdad, pues imagínense cómo quedamos nosotros ante la sociedad, digamos, ante el ámbito académico, porque el día de mañana que nosotros volvamos a sacar una investigación, pues ya nadie la va a creer, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho la parte de la investigación. En México no se fomenta la investigación, o sea, es un hecho. Hay muchas organizaciones como el CONACYT, por ejemplo, que es de ciencia y tecnología, donde, bueno, generalmente se promueve mucho este apartado de la investigación, pero pues no hay mucho apoyo a las investigaciones y la investigación es algo que desarrolla la parte económica, digamos, de todos los países y por ello muchos de los países que hoy en día están como primermundistas, digamos, pues realmente se encuentran con estos graves problemas o que fomentan muy bien la investigación y por ello se encuentran donde están, ¿no? En cambio, nosotros en México, pues como no hay esa cultura por la parte de la investigación, hay poco de desarrollo científico y bueno, en tecnológico ya ni se diga, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la situación de la contingencia del COVID, ¿no? ¿Cuántos procesos no se han visto afectados porque el país no estaba preparado precisamente para afrontar una situación como esta, ¿no? Y sobre todo en el ámbito educativo. Pero bueno, ya es otro tema completamente distinto. Con respecto al apartado del estado del arte, ¿quedan dudas? Ahorita va a venir una actividad y esta sí va a estar más complicada. ¿No quedan dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Al definir la metodología de la investigación, no entiendo esa parte, o sea... ok. Eso simplemente son como características. Esto que están viendo aquí solo son características del estado del arte, ¿sale? Cuando llegamos al segundo punto,
es más que nada que nos da a entender que nosotros vamos a poder encontrar dentro del estado del arte investigaciones que hablen sobre nuestro tema y dentro de ellas nos vamos a poder percatar de qué metodología ocupó el otro investigador para llegar a la obtención de resultados. Es decir, qué técnicas ocupó, qué instrumentos aplicó, y eso a mí como nuevo investigador, digamos, ya me va a dar como un panorama desde dónde partir, ¿sale? Yo decido si voy a ocupar esa misma metodología, la voy a analizar, incluso veo que tal vez esto no funcionó, pero podría funcionar este otro instrumento. O sea, yo puedo ir cambiando sobre la marcha los instrumentos y la metodología, pero es más que nada para nosotros poder partir de algo que ya exista y en caso de que no encontremos, porque existen investigaciones que se les denomina como exploratorias, que son temas completamente novedosos. Por ejemplo, aquellas personas que han investigado ahorita sobre el proceso educativo durante la contingencia del COVID-19, porque ya hay trabajos de investigación sobre ello, imagínense. Estos, por ejemplo, no tienen de dónde partir porque el tema es completamente novedoso, ¿no? Ellos parten de su forma de pensar o de la experiencia que les ha dejado esta situación y a partir de allí empiezan a formular hipótesis y empiezan a sacar información. ¿Cuál es el problema a veces con estas investigaciones que son exploratorias, que así es como se le denomina a las que son completamente novedosas? Pues el problema es que no vamos a encontrar información y todo lo tenemos que sacar pues de nuestra cabeza o de nuestra experiencia. Entonces, si es un trabajo de tesis, pues bajita la mano, te tienen que salir unas 80, 60 hojas, ¿no? Y todo va a salir de tu propia experiencia o de lo que tú conoces. En cambio, cuando son temas ya conocidos, pues ya tenemos como que cierta información disponible o a nuestro alcance de la cual nosotros podemos partir. Entonces, en el estado del arte, en ese tipo de investigaciones que son completamente nuevas, casi no vamos a encontrar información, pero en las que sí sean como más conocidas, pues no vamos a tener problema alguno. Maestro, ¿hay un cierto número de citas para para cada uno del tipo de investigación? Bueno, más bien para cada una de la modalidad que es tesina, monografía, tesis. Ahí, por ejemplo, va a depender siempre de la institución, ¿sale? Del reglamento institucional, cómo lo determine. Por ejemplo, hay instituciones que, por ejemplo, para licenciatura sí te piden, no sé, 40 referencias, ¿no? Hay otras escuelas, por ejemplo, en la Universidad IBES, que en el caso de licenciatura se hace la recomendación, pero no está establecido, ¿sale? O sea, se hace la recomendación de que sean mínimo 60 referencias para un trabajo de tesis, pero eso es la recomendación. Ojo, hay que analizar todo, ¿no? Esa es la recomendación, no te está solicitando que sean 60 referencias. Aquí algo que quiero que quede bien claro, ¿sale? Es que la cantidad de referencias o citas nunca va a determinar la calidad de un trabajo de investigación, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo puedo tener solo 2 o 3 referencias en mi trabajo de investigación y ese trabajo de investigación puede ser mejor que uno que tenga 50 o 60 referencias, ¿sale? Porque está mejor analizado, porque los autores que se ocupan, no sé, tienen un muy buen criterio o muy buen sentido crítico sobre el objeto de estudio. En cambio, los otros 60 tal vez los metí solo por relleno, no por ya cumplir con los requisitos, y eso no va a garantizar nunca que mi trabajo de investigación sea bueno o no lo sea, ¿no? Por eso las escuelas en muchas ocasiones se limitan a no establecer un límite de referencias o de citas dentro de los trabajos de investigación, porque volvemos a esa parte, ¿no? O sea, de que la calidad no va en relación a la cantidad de citas o referencias que utilicemos para nuestros trabajos. Entonces, a veces nada más hacen la recomendación y, por ejemplo, en licenciatura, pues lo ideal es que sean para tesis unas 60 referencias, ¿no? Para maestría ya se busca que sean alrededor de 150 y en doctorado ya nos solicitan a veces hasta más de 200, ¿no? ¿Para qué? Para que el objeto de estudio o el tema que nosotros estamos abordando realmente esté fundamentado. Una de las cosas de las cuales carecen muchas veces las investigaciones es del apartado de la fundamentación. ¿Y a qué me refiero con la fundamentación? Al sustento teórico y de autores que va a tener detrás ese proyecto. Cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de teorías del aprendizaje, ¿no? Nos vamos a encontrar con muchas teorías del aprendizaje, como el aprendizaje, por ejemplo, significativo, de la cual nos habla, no sé, un autor que se llama David Ausubel, ¿no? Mientras más autores le metamos a nuestro proyecto de investigación, pues más sustentado va a estar, es decir, más vamos a coincidir con lo que dicen otros autores y la gente como que nos va a terminar comprando ese cuento, digamos. Entonces, esa parte de la fundamentación se sustenta a través de referencias y citas. Por eso es que muchas personas optan por generar muchas
citas y referencias en sus trabajos. Yo soy más de la idea de que ocupen solamente las que crean necesarias. Así sean 3, 4, 10, 2, ¿no? Una, pues sí se vería muy manchado, ¿no? Solo meter una referencia en una tesis, pues sí estaría canijo, ¿no? Pero ya mínimo unas 2 o 3, si es que lo ven conveniente para darle, digamos, ese sustento, sobre todo, o fundamentación al proyecto. ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, la siguiente actividad, que es la número 6, ¿sale? Va muy relacionada a la actividad que ya les había dejado hace unos momentos, la de delimitar el tema de investigación. Dice, de acuerdo al tema seleccionado en la actividad 5, es decir, donde ya delimitamos nuestro tema, el cual ya publicaron, digamos, en el grupo de Facebook, deberás buscar al menos 3 investigaciones que estén relacionadas al tema que elegiste y que puedan servir como antecedente a tu proyecto de investigación. Dice, una vez que encuentres dichos artículos, deberás sacar su referencia de acuerdo al formato APA de séptima edición y colocar el enlace de consulta. Dice, todo lo anterior deberás realizarlo en un documento de Word o de Google Docs, dependiendo qué herramienta dispongan, y que subirás a la plataforma del aula escolar IBES en el apartado de actividad 6. Todos los apartados y esto de las actividades en el grupo ya están publicados, ¿sale? ¿Ustedes qué tendrían que hacer en pocas palabras aquí? Bueno, pues van a buscar 3 investigaciones, sobre todo tesis, y ahorita ya les voy a dar las páginas de donde las van a poder encontrar, que estén relacionadas a su tema de interés, ¿sale? Que se parezcan o se asemejen. Repito, no tiene que decir el mismo nombre de su investigación. Si yo lo estoy haciendo sobre la deserción escolar en pedagogía del cuarto cuatrimestre, a mí me puede servir una investigación que sea sobre el primer semestre, pero en la licenciatura en psicología, pero que habla de la deserción. Eso para mí es un antecedente, aunque no sea igual a mi tema u objeto de estudio, o más que nada, más que mi objeto, a mi población a la cual le voy a aplicar esa investigación. O sea, tiene que ser más o menos similar, pero que a mí me pueda permitir sacar información sobre el objeto de estudio, que en este caso sería la deserción escolar. ¿Sí queda claro esa parte? ¿O ya los enredé ahí un poquito? Sean sinceros, aquí no importa, ustedes sean sinceros y sinceras. Sí, profe, yo la verdad estoy muy enredada. Ya Sí, miren, ahí va de nuevo. Fíjense. Sí, por favor. Tenemos el objeto de estudio, ¿sale? Que es nuestro tema de interés. A ese tema de interés, nosotros le vamos agregando ciertas características, ¿sale? Hasta ahí todo lo entendemos bien, ¿no? Ahora, nosotros vamos a buscar 3 investigaciones que estén relacionadas al objeto de estudio, no a las características de mi objeto de estudio. Yo les ponía el ejemplo de que iba a hablar sobre la deserción escolar en pedagogía, de tal cuatrimestre, de tal modalidad, de Jalapa. Pero posiblemente me encuentre con una investigación que habla sobre el objeto de estudio, que es la deserción escolar, pero en la licenciatura de psicología de la UB, por ejemplo. Eso para mí sí es un antecedente, aunque no va relacionado ni a pedagogía ni a la Universidad de IBES, pero el objeto de estudio, que es la deserción escolar, sí es la misma. Entonces, ese me va a servir a mí porque me va a hablar sobre cómo abordó el tema de la deserción en otra licenciatura, pero el objeto de estudio sigue siendo el mismo. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Seguros, seguras? Aquí puede ser no de Jalapa, aquí puede entrar cualquier Exacto, ciudad. puede ser incluso otra ciudad e y es más incluso global. otro país, aunque no es muy recomendable, pero puede ser otro país que sí estudia pedagogía del cuarto cuatrimestre. ¿Me explico? Nos da más panorama. Nos da un panorama mucho más amplio, así es. Entonces, Profe, aquí viene, ¿y a sí, las adelante. características en qué se refiere o a qué se refiere? Perdón, ¿dónde viste lo de las características? Ajá. O sea, ¿tenemos que aumentar características o cómo? Es que no. Ya, ok, te entiendo. Mira, lo que pasa es que yo voy poniendo características o para delimitar mi tema, ¿sale? Por ejemplo, el de la deserción escolar, que la lo puse aquí como delimitación. ejemplo, ¿no? Claro. Yo le voy agregando una característica, yo la denomino, por ejemplo, como el primer cuatrimestre, la modalidad sabatina. Para mí eso es una característica que ya va a diferenciar a mi investigación de otras, Ok. ¿vale? Ok. Pero tu objeto de estudio, que es la deserción, ese nunca va a cambiar. Cuando yo me vaya a buscar otras investigaciones, ¿sale? Yo me voy a percatar que las características, esto de la modalidad y del cuatrimestre puede llegar a variar, incluso la licenciatura en pedagogía puede ser otra licenciatura, pero mi objeto de estudio, que es la deserción, ese se va a mantener fijo, no lo puedo cambiar porque eso es lo que realmente me interesa estudiar, ¿sale? Entonces, yo me refiero al cambio de características en ese sentido, de que puede cambiar de región,
de que puede cambiar de modalidad o incluso de cuatrimestre. ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Ok. Ahora, la séptima edición de formato APA nos dice que para nosotros poder sacar la referencia, que es lo que les estoy pidiendo, o sea, más allá de que encuentren el tema de investigación, yo necesito que me saquen la referencia de esa tesis para realmente saber que existe, ¿no? Y ustedes van a incluir, pues obviamente, el link de consulta. El formato APA de séptima edición nos dice que para citar una tesis necesitamos tener la siguiente estructura. Es muy similar a lo que ya hemos visto, solamente que se agregan algunos símbolos y el orden varía un poco. Fíjense, empieza generalmente con el apellido paterno, que es, en este caso, es Chala, ¿sale? Después viene el apellido materno, que es una C y un punto, es decir, está abreviado el apellido materno. Posteriormente viene la P y un punto, que es el nombre del autor. Es decir, siempre se va a colocar solo el apellido paterno completo, separado por una coma, seguido del apellido materno, solo con la inicial y un punto, seguido del nombre del autor, que sería en este caso P, pues puede ser Pedro, por ejemplo, ¿no? Y le ponen un punto. Posteriormente, entre paréntesis, viene el año de cuando se publicó esa obra, que en este caso fue en el 2017. ¿Cómo vamos a saber cuándo se publicó? Porque la misma obra que vamos a consultar nos lo va a indicar, ¿sale? Cuándo fue publicada. Lo ponemos entre paréntesis y cerramos con un punto. Después viene el título de la tesis. Yo les voy a pedir de favor que traten de hacerlo todo con tesis, ¿sale? Para el caso de los antecedentes, para el caso del marco teórico, que es otra cuestión completamente diferente, ahí sí podemos ocupar revistas, libros electrónicos, etcétera, ¿no? Artículos de lo que ustedes quieran. Pero ¿por qué en los antecedentes les solicito que sean tesis? Porque son las únicas investigaciones que generalmente llegan a los resultados o a las conclusiones, ¿sale? Las revistas, por ejemplo, muy difícilmente llegan a apartados, o los libros llegan a apartados de resultados o conclusiones, porque no hay un estudio a una población en específico en particular, pero las tesis sí. Las tesis sí se centran en poblaciones, sí se centran en regiones y nos van a proporcionar datos. Y eso a nosotros nos sirve para ver qué metodología, qué técnicas o instrumentos utilizaron para llegar a esa conclusión. Por eso les estoy solicitando que sean tesis. ¿Dónde las van a buscar? No se preocupen. Ahorita les voy a enseñar dónde las van a buscar. Bueno, viene después del año, viene el título de la tesis. En este caso dice la deserción escolar en la Universidad Istmo Americana desde la perspectiva psicológica. Vean cómo esto me está sirviendo a mí como antecedente, a pesar de que no está aplicado al primer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía modalidad sabatina de la Universidad IBES. ¿Por qué sí me sirve? ¿Quién me dice? Porque habla de su tema principal, que es la deserción escolar. Exactamente, porque el objeto de estudio sigue presente dentro de esta investigación, que es la deserción escolar. Y digamos, si buscáramos alguna otra cosa en común, sigue siendo una universidad, ¿estamos de acuerdo? No cambia esa parte. Digo, mientras más se le parezca, mucho más provechoso va a ser ese proyecto de investigación. O sea, traten de buscarlo lo más similar a su tema de origen, ¿no? Si no lo encuentran tal cual, vayan buscando cosas que se le asemejen, pero siempre partan de lo más similar que encuentren a su proyecto, y si no lo encuentran tal cual, ya empiecen a quitar características para que les sea mucho más fácil la búsqueda. Ahora, posteriormente al título, que acaba en psicológica, van a abrir ustedes con su teclado esos corchetes para indicar que se trata de una tesis de licenciatura. Aquí tenemos que indicar dentro de esos corchetes a qué grado corresponde esa tesis. Si es una tesis de licenciatura, si es una tesis de doctorado o si es una tesis de maestría. Es lo primero que se pone entre los corchetes. ¿Cómo sacamos esos famosos corchetes? Bueno, ustedes van a tener que utilizar o los copian y los pegan poniendo corchetes en Google y copian la figurita y la pegan, o la otra es que con el teclado, los voy a poner en Word. ¿Ahí están viendo todos el Word? Sí, vale. Hay una tecla, su teclado, bueno, para la redundancia, ¿no? Pero les voy a poner mejor aquí una imagen. Todos ubicamos la tecla Alt, ¿no? Y si no, se las voy a poner para que ustedes la ubiquen bien en su teclado.
vamos a combinar la tecla Alt, que es justamente esta que se muestra en todas las imágenes que están viendo en pantalla, ¿sale? Vamos a presionar esa tecla Alt y sin soltarla, ¿sale? Con el pad numérico que se encuentra a la derecha, no arriba de las letras, sino hasta la derecha donde está el pad numérico, vamos a oprimir el número 91, primero el 9 y después el 1, pero nunca vamos a soltar el Alt y de esa forma se van a abrir los corchetes. Es decir, la combinación sería Alt más 91, ¿sale? Y de esa forma nosotros vamos a poder sacar este de aquí, este corchete, que con ese corchete dentro debe de especificarse de a qué tesis se refiere, si es de licenciatura, maestría o doctorado, ¿sale? Poco a poco se irán aprendiendo estos símbolos que van a ver que les van a ser muy útiles, pero esa sería la combinación. Repito, tienen que hacerlo con el pad numérico que está hasta la derecha de su teclado, no con el que se encuentra arriba de las letras. Hay que activarlo, hay veces que hay que activar el pad numérico de la derecha para que funcione, pero bueno, una vez que lo hacen, ya nosotros vamos a poder insertar precisamente el corchete, ¿no? O sea, en muchos casos, para abrir el corchete, en este caso lo podemos hacer con Alt 91 y para cerrarlo con Alt 93, ¿sale? Son todas las combinaciones que nosotros podemos hacer para abrir corchetes y para cerrarlo. Repito, Alt 91 para abrirlo y Alt 93 para cerrarlo. Si no les llega a salir, no se estresen, busquen corchetes, símbolo corchete, en Google así le ponen tal cual y les van a aparecer para que ustedes los puedan copiar y pegar, ¿sale? Ya una vez que nosotros lo tenemos, ahora sí vamos a regresar a nuestra diapositiva y vamos a poner dentro de ese corchete el grado al que corresponde esa tesis, que en este caso es una tesis de licenciatura. Vamos a poner una coma y vamos a indicar a qué universidad, instituto u organización pertenece esa tesis. En este caso es a la Universidad Nacional de México. Arriba dice que el estudio lo aplicó a la Universidad Istmoamericana, pero eso es a la que aplicó el tema de investigación, pero de donde está la editorial, de donde surge la tesis, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sale? ¿Sí queda claro esa diferencia? O sea, una cosa va a ser a quien aplico la investigación y otra en donde estoy presentando mi tesis, por decirlo así. ¿Sí queda claro? Bueno, una vez que cerramos esos corchetes, vamos a poner un punto y vamos a indicar de dónde proviene esta investigación. En este caso, todo se va a tratar de repositorios institucionales. O Profe, ya me quedé. Sí, adelante. Ya me quedé en esa parte. Después de los corchetes, ajá. Después de los corchetes, vamos a cerrarlo, ¿sale? Vamos a poner un punto y vamos a poner de dónde proviene esta tesis. Las páginas que yo les voy a dar en unos momentos son repositorios institucionales, es decir, páginas de internet que tienen las instituciones donde suben sus tesis para que sean de consulta pública. Pues, generalmente a eso le vamos a denominar como repositorios institucionales, ¿sale? Y vamos a poner, aparte del repositorio institucional o base de datos, dependiendo cómo lo tengan, ahorita les voy a enseñar de dónde van a sacar ese nombre, van a sacar el nombre de la plataforma. En este caso es TESI UNAM, porque es Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sale? O sea, de ahí viene el nombre precisamente. Todas las plataformas o todos los repositorios digitales tienen su respectivo nombre de acuerdo a la universidad. Entonces ahí voy a poner el nombre del repositorio, como quien dice, ahí va el nombre del repositorio de donde estoy sacando la tesis. De ahí voy a poner un punto y voy a colocar ahora sí el enlace que me va a llevar a esa tesis, ¿sale? Es decir, eso va a ser sumamente obligatorio que todos coloquen los enlaces para que yo pueda verificar que realmente hayan investigado y que hayan encontrado los documentos pertinentes. Y esta diapositiva que viene a continuación es la explicación que les acabo de dar de cómo vamos a sustituir los datos a la hora de citar una tesis, ¿no? Y nos dice que empecemos con el autor, con la fecha, con el título de la tesis. Entre corchetes hay que especificar el tipo de grado de esa tesis, junto con el nombre de la institución, por supuesto, que es como la editorial en este caso, la base de datos de repositorio con su respectivo nombre y por último la fuente, es decir, el enlace que nos va a llevar a ese documento. Ahí de igual forma viene un ejemplo. Yo me di a la tarea de hacer otro, pero bueno, también tienen un ejemplo de cómo lo pueden citar en el caso de que sean tesis, que repito, es muy diferente a cómo citamos un libro electrónico, porque en el libro electrónico, si recuerdan, el título va entre comillas. Si recuerdan, el título de la obra va entre comillas. Aquí no se utiliza para empezar comillas en el título
y se utilizan corchetes, que en los libros electrónicos no se utilizan corchetes. O sea, como que hay detallitos que van marcando la diferencia a la hora de referenciar, ¿sale? Para citar este autor dentro de mi proyecto de investigación, recuerden que solo necesitamos del apellido y del año, pero ya para referenciar sí que necesitamos de todos estos datos. ¿Sí se entiende esta parte? Sean sinceros, sinceras. Si no, lo volvemos a explicar, no hay problema. Profe, ¿sí me lo puede volver a explicar? Sí, claro. Mira, vamos a regresar al ejemplo, ¿sale? Va de nuevo. Esto es para tesis solamente, ojo, ¿eh? No es para libros, ni libros electrónicos, ni revistas. Recuerden que cada documento tiene su forma de referenciarse, ¿sale? Para esta actividad yo les estoy solicitando que saquen tesis, ¿sale? Porque para los antecedentes, repito, como llegamos a resultados, a conclusiones, es muy importante para nosotros tener eso dentro de ese apartado. Vamos a comenzar siempre a citar la tesis por el apellido paterno del autor o autora. Posterior, vamos a colocar una coma. Después vamos a poner el apellido materno de la persona con un punto solamente abreviado, la primera inicial. Y después vamos a colocar su nombre, es decir, la inicial de su primer nombre junto con un punto, ¿sale? Después vamos a abrir entre paréntesis el año en que se publicó esa obra. Cerramos el paréntesis y ponemos un punto. Después viene el título de la tesis, en este caso, ¿sale? Que en este caso es la deserción escolar en la Universidad Istmoamericana de la perspectiva psicológica. Y colocamos un punto final. Ese es el título de la tesis. Vamos a abrir entre corchetes, en este caso, ¿a qué grado pertenece esta tesis? Si a un grado de licenciatura, a un grado de maestría y a un grado de doctorado. Para que no se les olvide, siempre en esta imagen les va a explicar ese apartado. Ahí donde dice título, en la tercera fila, dice título. Título de la tesis, donde debemos indicar el tipo de grado. Es decir, si es una tesis de licenciatura, si es una tesis de doctorado o si es una tesis de maestría. Una vez que ya indicamos eso, ¿y dónde vamos a ver ese dato? Bueno, pues de la tesis que vamos a consultar, ahí siempre dice si corresponde al grado de licenciatura, maestría o doctorado. Separamos por una coma y vamos a colocar ahora el nombre de la editorial o de la universidad que está expidiendo esta tesis. En este caso, quien la expide es la Universidad Nacional Autónoma de México. Esos son los datos que van a ir siempre entre corchetes, ni más ni menos. Solamente vamos a indicar el grado de la tesis y la universidad que la expide. Cerramos corchete y ponemos un punto y vamos a colocar, para no hacernos bolas, siempre vamos a colocar el nombre de la base de datos o el repositorio electrónico de donde estamos consultando esta tesis. Por ejemplo, puede ser que aquí cambie a repositorio institucional V, ¿no? O base de datos V, dependiendo, o base o repositorio institucional de la UNAM. Va a cambiar dependiendo el nombre que tenga la biblioteca digital de las escuelas, por decirlo así. En este caso, de donde saqué esta tesis, se llama Repositorio Institucional TESI-UNAM, que hace referencia a la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a colocar el nombre de ese repositorio y le ponemos un punto final. Seguido, inmediatamente vamos a colocar ya como tal el enlace que me va a llevar a la tesis que estoy citando o referenciando en mi trabajo de investigación. Y este mismo ejemplo que ven aquí en verde, por decirlo así, es esta explicación, ¿no? Este es como de las diapositivas que les puse hace unos días en el grupo, o ya hace unas semanas, donde se explica precisamente qué elementos lleva el referenciar una tesis. Y bueno, aquí ya viene como más desglosado por apartados cómo es que se conforma esta referencia. ¿Sí queda claro? ¿Seguras? ¿Seguros? Sí, profe, gracias. Bueno. Sí, profe. Ahora, la lista de referencias, que es esa última hoja, ¿sale? Cuando nosotros vamos a colocarla ya dentro de un proyecto de investigación, estas son algunas de las características que ustedes tienen que tener presentes de cómo se coloca el apartado de referencias dentro de nuestro proyecto de investigación. Y bueno, generalmente se comienza en una nueva página, que digamos casi siempre es la última de todo proyecto de investigación. La hoja se denomina como referencias. Ese es el título que lleva, digamos, ese apartado. Generalmente todas las referencias se colocan con sangría, como si fuéramos a hacer una cita textual larga, ¿sale? Si recuerdan, las citas textuales largas no arrancan desde la izquierda, digamos, sino que arrancan un poquito más hacia la derecha. Así es como se colocan todas las referencias con esa sangría de por medio. Y bueno, lleva en este caso lleva un doble espaciado como tal dentro de cada una de las referencias y hay que ordenarlas de forma alfabética.
Esto quiere decir que si nosotros vamos a investigar 3 tesis, hay que ordenarlas de acuerdo al autor por su apellido paterno en este caso, ¿sale? Si se apellida Álvarez, por ejemplo, y otro Hernández, pues primero iría el Álvarez y después el Hernández, ¿sale? Nada más para que lo tengan en cuenta que necesito que las ordenen de manera alfabética, las 3 investigaciones que van a realizar. Estos que están aquí son repositorios de tesis aquí en México, ¿sale? Donde ustedes pueden consultar cualquier tema de investigación que les llame la atención. Yo voy a entrar al primero, nada más para ponerles un ejemplo. Vienen los repositorios de la UNAM, de la UB y de la Autónoma Nacional de México, de la Universidad Autónoma Nacional. Yo voy a entrar a este de aquí, ¿sale? Y les voy a mostrar cómo es que funciona. Me lleva a esta página, por ejemplo, que son como bibliotecas digitales, en donde yo en este apartado de aquí arribita puedo colocar el tema que me interese. En este caso, por ejemplo, puedo poner el de la deserción escolar, que es el que yo estaba utilizando como ejemplo. Y le voy a dar aquí donde dice buscar. Y esto me va a arrojar un montón de trabajos de investigación, incluido el año en el que fue publicado este trabajo. Estos son trabajos ya publicados, ¿sale? Y aquí en azul me va a decir exactamente el nombre de este trabajo de investigación. Y me voy a dar cuenta que por aquí debe de estar la que tengo referenciada, que es esta de aquí, dice la deserción escolar en la Universidad Istmoamericana de la perspectiva psicológica. Si yo le doy clic aquí, me va a llevar a este trabajo de investigación. ¿Y dónde lo puedo ver? Bueno, pues generalmente estos cuadritos incluyen un apartado que dice recurso electrónico y dice texto completo. Si yo le doy clic aquí donde dice texto completo, ya me va a llevar como tal a el trabajo de investigación, ¿sale? Esto que es una ventana emergente, ¿sale? Ustedes dirán, bueno, pues este es el enlace, el que está aquí arriba, ¿sale? El que debo de copiar en mi referencia, pero no es así. El que debemos de copiar es este de aquí, ¿sale? El que es donde podemos descargar como tal el archivo, porque estas ventanas emergentes generalmente a la hora de ponerlas como hipervínculo en un trabajo de investigación nunca se van a abrir, ¿sale? Por una cuestión de dirección IP que tiene aquí arriba. Pero esta página de aquí sí que la podemos utilizar para ponerla como link de consulta de nuestra referencia. Entonces yo lo que haría es copiar este enlace de aquí arriba y ya lo iría a pegar a mi formato de Word junto con la descripción de la referencia. Entonces, una vez que yo le doy aquí en texto completo, me va a desplegar esta ventana emergente, la cual voy a poder visualizar y voy a poder encontrarme con el título de la obra, con la persona que realizó esta obra, el año de la publicación, ¿sale? Y me voy a encontrar con la editorial o en este caso la institución que está expidiendo esta tesis. Y aquí abajo viene pues ya el trabajo completo, ¿no? O sea, vienen todos los apartados del índice, viene como tal el proyecto de investigación, ya ustedes valorarán si les sirve o no les sirve, digamos, estos proyectos, y si no me sirve, pues simplemente lo cierro, me regreso y busco otra, ¿sale? Y así me puedo ir con cada una de las que están aquí abriendo tesis hasta encontrar algunas, en este caso 3, que me puedan servir para mi trabajo de investigación como antecedentes o como parte del estado del arte. ¿Cómo se llama? En este caso, el nombre del repositorio institucional o el nombre de esta base de datos, porque aquí arribita, si se dan cuenta, tenemos un apartado que dice TesiUNAM, ¿sale? Que este es el nombre de este repositorio. Nosotros tendríamos que buscar con el resto de páginas cómo se llaman. Por ejemplo, vamos a entrar a la segunda, que es una biblioteca de la UNAM y funciona de la misma manera. Nosotros entramos y nos aparece siempre un buscador. Entonces aquí de igual forma puedo poner la palabra deserción y en el momento que pongo la palabra deserción, ya me van a aparecer ahorita un montón de resultados que tengan que ver sobre la deserción escolar. Aquí, por ejemplo, me dice una investigación que dice que habla sobre el uso de tecnologías de la información para detectar posibles deserciones universitarias, ¿no? Entonces, aquí sigue siendo el objeto de estudio de la deserción como tal. Entonces, yo le puedo seleccionar, ¿no? Y esto también me va a permitir poder abrir incluso la investigación. Y así sucesivamente con cada uno. Si en algún momento alguna página no les funciona, pásense a la otra. O sea, si se les hace muy complicado esta de aquí, por ejemplo, pues me voy a otra y me voy a la tercera, por ejemplo, que seguramente aquí voy a encontrar más investigaciones. O sea, por páginas hoy en día no vamos a parar porque hay un montón. De hecho, aquí solo son algunas, pero hay muchas investigaciones sobre deserción y sobre cualquier otro tema. Estas bibliotecas son a nivel general, no están enfocadas solamente a psicología o a pedagogía, sino que están enfocadas a todos los temas en general.
y nosotros podemos ir haciendo este tipo de búsquedas, ¿no? Todos los sitios que les coloqué tienen este panel de búsqueda para que ustedes simplemente con darle en buscar, bueno, ya los lleve como tal a una búsqueda de resultados donde vamos a poder ver los textos completos de investigaciones que han hecho otras personas. Les repito, siempre que vayan a colocar el link de consulta, no se me vayan a equivocar. Cuando abrimos el texto completo y lanza la ventana emergente, no copien este enlace de la ventana emergente, ¿sale? Copien uno antes, este de aquí, ¿sale? Para que ya la persona que le dé clic pueda descargarlo directamente, porque si yo coloco este de la ventana emergente, no lo va a abrir. Les comento porque ha sucedido en muchas ocasiones. Ustedes copiarían este enlace o seguirían aquí donde dice texto completo, le darían clic derecho y le darían donde dice copiar dirección del enlace. Y de esta forma ya sí que les va a permitir, ¿sale? O sea, hay varias opciones. En el otro era Tesi UNAM, ¿y ahí cuál vendría siendo? ¿O a dónde lo podríamos ver? ¿Cuál sería? En este caso pertenece todavía a lo mismo, a Tesi UNAM. Aquí donde te dice a un ladito, ver registro de catálogo Tesi UNAM. O sea, como que forman, de alguna u otra forma están vinculadas, en este caso, estas dos plataformas. Y por eso seguiría siendo el mismo repositorio, solamente que a veces los distribuyen como que en diferentes servidores porque se les van llenando. Pero sí puede haber algunos casos, por ejemplo, como el de la UV, que es este de aquí que voy a abrir, que ahí sí va a cambiar el nombre, ya no va a ser Tesi UNAM, aquí posiblemente ya sea repositorio institucional Universidad Veracruzana. Ese sería el nombre. Yo aquí puedo venir a búsquedas y poner, no sé, deserción escolar también y darle en buscar. Y me van a aparecer pues también un montón de investigaciones, ¿no? Dice, factores que causan la deserción en educación a distancia. Entonces yo lo abro y siempre me va a aparecer como la URL para poder visualizar en este caso el archivo o poderlo descargar incluso. Y nosotros vamos a poder estar consultando de esta forma cualquier material. Aquí me dice el apartado de ver para que pueda empezar a entrar a visualizar como tal el documento de la tesis. ¿Sale? Y de esta forma, pues nosotros podemos hacer o recuperar muchos archivos que tengan que ver con nuestros temas de investigación. ¿Alguien tiene una duda? ¿Sí? ¿Vamos a leer entonces 3 tesis? No se me confundan. No van a leerlas, solamente las van a hojear, ¿sale? Van a revisar que el tema del cual se está hablando en esa tesis, tenga relación al tema que ya delimitaron en la actividad 5. Y si ustedes consideran que esta tesis está relacionada a su tema, van a sacar nada más la referencia. O sea, como quien dice, la actividad consiste más que nada en sacar una referencia de tesis, ¿sale? Con su link de consulta, pero que esté asociado al tema que ustedes delimitaron. No tanto a que lean, no tanto, digo, si lo quieren leer, pues excelente, ¿no? Ojalá lo puedan hacer, pero pues sí son muy amplias. En caso de que no, simplemente centrarse en el contenido de la tesis, que lo pueden ver en el índice, ¿no? Donde ustedes se pueden percatar si está más o menos relacionado a lo que ustedes quieren, y de esa forma ya sacar la referencia, que sería muy similar a esta que tenemos aquí. O sea, así como tenemos esto, va a quedar sus 3 referencias, tal cual. Ustedes díganme. La última. Perdón. No, adelante. Entonces, ya que necesita 3 referencias, no importa si es una de cada una, exacto, no hay ningún problema. ¿No? Mientras les sean útiles, no hay ningún problema. Ahora, ¿todos saben poner hipervínculos? O sea, ¿saben ponerle el enlace al link de consulta? No. No, ok, fíjense. Cuando nosotros empezamos a meter en nuestro Word, cuando ya queramos entregar esta actividad, porque esta la van a subir en el aula escolar, ¿sale? Ya que hicieron la descripción completa de la tesis, que es esto que tengo seleccionado en amarillo, ¿sale? Ya que lo escribieron, ahora viene el copiar el enlace, ¿sale? Supongamos que esta tesis que tengo aquí es la que yo quiero, por ejemplo, utilizar y pegar, ¿no? Lo que voy a hacer en este caso es buscar de dónde voy a sacar el enlace. Yo me voy a regresar a la lista de resultados, por ejemplo, de esta de la tesis UNAM, y me voy a posicionar donde está lo del texto completo, ¿sale? Le voy a dar clic derecho y le voy a dar donde dice copiar dirección del enlace. De esta forma yo voy a obtener la URL para poder visualizar el archivo digital. Hay muchas ocasiones, por ejemplo, como en el que acabamos de ver, de la V, que es este de aquí, que al momento de que yo le doy clic derecho al PDF antes de abrirlo, si le doy clic derecho, como está en formato de enlace, me va a desplegar esta opción que dice copiar dirección del enlace. Simplemente al darle clic derecho, le doy copiar dirección del enlace y ya se copió la URL.
De esa forma, yo me traslado a mi Word y le voy a dar clic derecho, le voy a dar pegar. Y de esa forma se va a copiar el enlace de esa tesis. Pero si se dan cuenta, ahí está en formato de texto, no tiene ningún vínculo. ¿Cómo vamos a vincularlo para que al momento de que el maestro o maestra le dé clic, me lleve directamente? Bueno, pues voy a seleccionar todo el enlace y le voy a dar clic derecho, ¿sale? Al momento de que le doy clic derecho, voy a ir al apartado que dice vínculo, ¿sale? O hipervínculo, dependiendo qué versión de Word tengan. Hay veces que incluso en Google Docs lo pueden hacer, no se preocupen, solo con clic derecho, ahí dice vínculo o hipervínculo. Le damos clic allí y en la parte de aquí abajito no le van a mover absolutamente nada a este panel, solo en esta parte donde dice dirección les va a aparecer vacía y ustedes van a colocar el enlace que acabamos de copiar. El mismo que pegamos en el Word lo vamos a volver a copiar aquí. Lo pegamos y le damos en aceptar. Y de esta forma se va a poner en azul. El hecho de que se ponga en azul ya es una buena señal. Lo voy a volver a repetir, ¿sale? Para que no les quede duda. Lo pegamos aquí, el enlace. Lo vamos a obtener del repositorio con clic derecho, copiar dirección del enlace, ¿sale? Y una vez que lo copiamos, nos vamos a regresar a nuestro Word. Lo pegamos. Una vez que lo pegamos está en gris. Lo vamos a seleccionar todo el enlace y le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a donde dice vínculo o hipervínculo, dependiendo cómo les aparezca. Una vez que le dan ahí, se van a ir hasta la parte de abajo, no le van a mover nada a este panel, solo se van a ir a la parte de abajo donde dice dirección y a ustedes les va a aparecer en blanco. A mí me aparecía con texto, pero a ustedes les va a aparecer en blanco. Y si les aparece con caracteres aquí, los borran todos, ¿sale? Lo borran todo, que les aparezca en blanco y lo pegan el enlace que acaban de copiar también en el Word. O sea, es el mismo enlace, lo vamos a copiar 2 veces, pero en diferentes sitios. Perdón, lo vamos a pegar 2 veces, pero en diferentes sitios. Le vamos a dar en aceptar y ya se va a ver en azul. Esto, al momento de que el maestro le dé clic derecho, le va a aparecer una opción que dice abrir hipervínculo. Si yo le doy en abrir hipervínculo, en automático me va a saltar un aviso de que me va a llevar a una página en internet y ya me va a llevar directamente a la tesis. Hagan la prueba de que se vea el documento antes de enviarlo a la plataforma, ¿sale? Háganlo con calma, no se estresen. Sé que puede ser estresante, pero es necesario. Esto son parte de las famosas competencias digitales, ¿no? O sea, yo lo que siempre he dicho, o sea, somos buenos para las redes sociales y todo eso, pero para eso no somos buenos. Entonces tenemos que empezar a meternos en este tipo de cuestiones porque es necesario, sobre todo para cuando hagamos investigaciones, el poder vincular, ¿no? Y que sea mucho más fácil la consulta de los archivos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora sí es el momento que ustedes pregunten todo lo referente a las actividades. ¿Sí, adelante? Entre introducción y justificación. ¿Cuál es la diferencia? Sí, o cómo. Ok. La introducción, recuerden, solamente es un resumen general de mi proyecto de investigación y un resumen, incluso si ustedes quieren, de cómo está distribuido mi proyecto, si por capítulos, por apartados, y puedo mencionar incluso un resumen de cada capítulo o apartado, ¿sale? De la justificación, aquí es una de las cosas también que les mencionaba en la clase pasada, que es muy importante porque en la justificación nosotros vamos a explicar por qué es necesaria nuestra investigación y qué de diferente tiene en relación a otras investigaciones. Vamos a justificar por qué es relevante, qué de diferente tiene y qué impactos incluso va a tener dentro de la sociedad nuestra investigación. ¿Sale? Vamos a explicar como la necesidad de esta investigación. ¿Sí queda claro? Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? También se vale, ¿eh? ¿No tienen dudas? ¿Seguras? ¿Seguros? No, profe. En cuanto al índice, sí. Se mencionan los temas que va a tratar todo lo investigado, ¿no? Exactamente. El índice, a ver, quiero que no se me vayan a confundir, ¿eh? No tienen que hacer índice, no tienen que hacer introducción, justificación, ¿eh? Yo nada más les estoy pidiendo delimitar temas y sacarme referencias. Ojo, yo los explico, yo les explico esos apartados porque son los que conforman un proyecto de investigación. A mí no me interesa ahorita que todavía lo hagan porque si todo, bueno, no creo darle, por ejemplo, a psicología, no creo volverle a dar metodología de la investigación 2, pero a pedagogía posiblemente sí. Y ahí sí que vamos ya a echar a andar un proyecto de investigación desde abajo, por decirlo así,
Pero en el índice, bueno, lo que hacemos es un resumen de contenidos. Podemos poner 1.1, introducción 1.2, justificación, y así nos vamos hasta llegar a las referencias o a los anexos, que son los últimos apartados. Anexo al índice de contenidos, pueden crear un índice de figuras o de imágenes, que era lo que veíamos también al inicio. O sea, pueden tener varios índices para explicarle al lector cómo está conformado su proyecto de investigación. Ok. Perfecto. Gracias, Sí, de nada. ¿Dudas? ¿Más preguntas? ¿Ya están listos y listas para sacar las referencias? ¿Seguros, seguras? Este video lo voy a... No digan que no, sí pueden, sí pueden. Este video va a estar a más tardar el día lunes para que lo repitan las veces que sean necesarias, ¿sale? Repitan esa parte sobre todo de cómo vamos a sacar los enlaces. Puede ser un poco a veces cansado que cuando consultemos el enlace no abra el archivo, hay que cambiar el enlace, ¿sale? No se desesperen con esa situación. Igual si entre semana ya ven que es jueves y nadie puede hacer la tarea, me dicen para conectarlos entre semana y volver a explicar el cómo sacar los enlaces, ¿sale? Eso le íbamos a comentar, profe, un grupo o dónde nos podemos tener contacto así para las dudas. Mira, cualquier duda la pueden poner libremente en el grupo de Facebook, lo pueden hacer abiertamente, ¿sale? O sea, pueden ponerlo, también ustedes pueden publicarlo ahí. Y si no, o sea, si de verdad ven que está complicada la situación y ya es miércoles, por decirlo así, y no han podido sacar todavía lo de las referencias y necesitan de una asesoría, igual puedo conectarme, no sé, Maldita sea, semana, el cargador. Una hora, por ejemplo, ¿no? Y ya nos ponemos de acuerdo para resolver cualquier duda que tengan. Pero sí necesito que vean el video al menos otra vez más, sobre todo ese último apartado de cómo sacar los enlaces y lo de los corchetes, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿Nadie? No, nada. Bueno, pues entonces estamos en contacto y que tengan bonito fin de semana. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós.